Muy bien, pues gracias al Señor. Les comentaba al grupo de los que se bautizaron hoy que para mí el día que sucedió fue un día que partió en dos mi vida, ¿verdad? El día en que tuve la oportunidad de ser sumergido en las aguas y fue un día especial, fue un día de resurrección, gracias a Dios, y bueno, pues mi gratitud al Señor por lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pues gracias al Señor. Vamos a orar por este mensaje que Dios ha preparado para nosotros en este día. Oremos. Poderoso Padre y Dios bendito, tu obra maravillosa ha sido de bendición para esta iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque hemos sido testigos de quienes se han bautizado el día de hoy. Señor, dos familias que tomaron la decisión de seguir en el camino que tú les has marcado. Gracias. Y ahora, Señor, ayúdanos a escuchar, a guardar, a amar y hacer tu palabra que has reservado para nosotros el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de todo predicador, de todo pastor, ministro y misionero que le has dado la encomienda de compartir tu palabra. Y que los oyentes, Señor, puedan ser edificados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues continuamos y ya casi al final de la carta a los Filipenses. Hemos podido disfrutar, como lo hemos comentado, durante todos estos meses que nos ha llevado la predicación de esta carta. Ya estamos en el capítulo 4 y ahora nos pararemos un poco en los versículos 10 al 13. Y este mensaje está titulado Pasos hacia la vida de contentamiento. Un gran mensaje que es pertinente para nosotros ahora, como lo fue para los filipenses cuando Pablo escribió esta carta. Nosotros sabemos que hay cosas, circunstancias en la vida que nos agobian, que nos hacen sentir frustración. Pero el autor de esta carta, que es Dios, a través del apóstol Pablo, tiene un mensaje para nosotros ahora, para ver cómo es que nosotros podemos desplazarnos hacia un verdadero contentamiento. Y vamos a entenderlo tal como dice la Escritura, tal como lo dejó escrito Dios en su palabra. Pero primeramente quisiera compartir qué es lo que dice la Biblia en cuanto al contentamiento. En la Biblia, el contentamiento se refiere a una actitud de satisfacción y paz interior. Satisfacción y paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Este concepto aparece muy repetidas veces en varios pasajes de las Escrituras, pero en uno de los más claros es precisamente este pasaje de Filipenses 4, del 10 al 13, donde el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme, he aprendido a contentarme en cualquier situación, ya sea en abundancia o necesidad. Muy probablemente muchos de aquí están en abundancia, Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que están gozando de unas grandes bendiciones y podemos decir, estoy en abundancia. No sé cuántos, pero muchos también están pasando por una gran necesidad. El apóstol Pablo nos comparte que estuvo tanto en abundancia como en necesidad, y él nos va a enseñar cómo es
que podemos estar en contentamiento en cualquiera de las circunstancias. El contentamiento bíblico implica una confianza en Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor de lo necesario y tiene el control de las circunstancias. Ahora, este tema del contentamiento no se trata de conformismo, sino de una dependencia en la provisión y los tiempos de Dios. Es una virtud que ayuda a las personas a vivir en gratitud y evitar la codicia, la ansiedad por el futuro. Y para comenzar, hoy quiero hablarte de uno de los versículos más abusados de la Biblia. Podrías preguntarte de qué está hablando, ¿cómo que un versículo abusado en la Biblia? Pues sí, uno de los versículos más abusados en la Biblia. Y no sé si sepas cómo se abusa de un versículo. Déjame contarte una historia. Una historia que se desarrolla en la guerra de Vietnam. Si los soldados vietnameses capturaban a un militar estadounidense, intentaban convertirlo en un agente de propaganda. Te explico. Tomaban a ese soldado estadounidense, los vietnamitas, y lo maltrataban, lo humillaban, lo amenazaban, hasta el punto de quebrar su voluntad. Entonces lo obligaban a decir frente a cámara que la guerra era injusta y que se arrepentían de luchar contra los vietnamitas. El gobierno vietnamita usaba estas grabaciones para sus propios fines. Pero lo que decían estos prisioneros de guerra no era la verdad. Estaban obligados a decir lo que los vietnamitas le obligaban. Lo decían bajo presión. Lo decían para evitar más sufrimiento. No estaba reflejando sus pensamientos verdaderos. Ahora, lo mismo podemos hacer con un versículo de la Biblia. Lo podemos maltratar, abusar, torcer, hasta que por fin dice algo que jamás Dios quiso que dijera. Así es. Mira, ¿a qué versículo me refiero? Se trata de Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has dicho? Mira, muchas veces en el mundo del deporte, en el mundo de la farándula, locutores, artistas, futbolistas, entrenadores dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo sacan de contexto. No tienen en su mente la verdadera intención de esas palabras del apóstol Pablo. Y vamos a ver la razón por la que es manipulado y la manera como se dice a favor nuestro ese versículo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el desayuno estábamos desayunando y un hermano dijo por ahí algo de que si tenía frijoles o no, y dice: bueno, si no tiene frijoles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa tiene que ver con el contexto y lo que es escrito en la palabra? Miren, entonces, al versículo que me refiero es precisamente Filipenses 4:13. En verdad es un versículo maravilloso, extraordinario.
Pero muchas personas lo maltratan. Por ejemplo, dicen, todo lo puedo. Vean, todo lo puedo. Y no es eso, no es eso. Miren, todo lo puedo. Se refiere que a poder hacer lo que ellos quieren. ¿Sí vemos? Y así lo usa mucha gente en diferentes áreas de la vida. Todo lo puedo. Están diciendo todo lo puedo, lo que ellos quieren. Pero si vemos todo el pasaje, descubrimos que se trata de hacer todo lo que Dios quiere. Vamos a verlo a detalle. En realidad, cuando comprendemos esto, descubrimos que el versículo es muchísimo más profundo e importante de lo que habíamos pensado. Si comprendemos lo que nos dice este pasaje, entraremos al camino verdadero del contentamiento. Y vamos con el favor de Dios a descubrir cómo vivir bien en toda circunstancia. Así es que vayamos a las Escrituras. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Filipenses y vamos a ubicar el capítulo 4 y los versículos del 10 al 13. Por favor, localícelo. Yo creo que muchos ya traen marcado que vamos en Filipenses y que pues ahí vamos a continuar por lo menos unos 2 o 3 mensajes más. Filipenses 4 del 10 al 13 y vamos a hacer la lectura todos juntos. Muy bien, y sabemos que vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer con la reverencia que esto requiere y por tanto, si te es posible, ponte de pie y leamos juntos esta porción de las Escrituras. La palabra de Dios dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos amén. Toma tu lugar. Déjame hacer la lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice esta porción de la siguiente manera, en una traducción diferente. Dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, el ejemplo del apóstol Pablo, que Dios ha dejado registrado en su palabra, encontramos 4 pasos hacia la vida de contentamiento que Dios desea que vivamos. A veces vivimos equivocadamente y creemos que estamos contentos o felices, pero la verdad no hemos entendido lo que es estar verdaderamente en contentamiento, a estar verdaderamente gozosos. Y hoy, a través de estos 4 pasos y con la ayuda de Dios, vamos a encontrar precisamente lo que es transitar por el contentamiento.
Así que vamos de principio al versículo 10, de nuevo a esta porción de las Escrituras. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El primer paso dice que el contentamiento no es lo mismo que resignarse. Y vamos a ver a través del apóstol Pablo la diferencia entre estar en contentamiento o estar resignado. Veamos. A veces pensamos simplemente que tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos depara, porque pues ya ni modo, ¿verdad? Pues ya ni modo. Imaginemos al apóstol Pablo, o más bien estar nosotros en el lugar del apóstol Pablo. Imagínate tú, ahí, prisionero. Ya hemos platicado de que las cárceles no eran precisamente un lugar de gozo. ¿Qué harías tú? Tal vez en nuestro propio concepto podríamos estar diciendo: pues ya me metieron a la cárcel, pues ya ni modo. ¿Qué puedo hacer desde este lugar? Pues más que esperar. Pues ya que Dios me puso aquí. Eso es lejano a estar en contentamiento. Eso es estar más bien resignados a una vida que ha sido truncada por las circunstancias y que ha llegado a estar en prisión. A veces pensamos que simplemente tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos depara, porque pues ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? El apóstol Pablo nos está enseñando algo muchísimo mejor. El contentamiento que Dios nos muestra aquí es algo muchísimo mejor. Para empezar, vemos que Pablo dice en gran manera, nos dice que en gran manera se goza. Algunas otras versiones dice que se alegra, que alaba al Señor. ¿Por qué? Por la ofrenda que los filipenses le habían enviado. Ahora, el apóstol Pablo no vivía así sin emociones, porque estaba en preso. Pues ahora ya que ni me entristezco ni me alegro. No, el apóstol Pablo no vivía sin emociones. Se alegraba, por supuesto, y también se entristecía. Lo que podemos notar del apóstol Pablo es que no vivía sin emociones. Podía alegrarse por las cosas hermosas, como también sentir tristeza por las cosas malas de la vida. La resignación nos lleva a una vida emocional apagada. ¿Has visto a personas ya resignadas por su situación y no hacer absolutamente nada? Están con una voluntad totalmente apagada. Sin embargo, hay personas que confían en Dios y a pesar de las circunstancias, como el apóstol Pablo, se gozaban. Veamos más. Entonces, la resignación nos lleva a una vida emocional apagada, pero el contentamiento nos permite sentir todas las emociones sin quedar abrumados. Algunas personas creen que la vida cristiana consiste en aguantarse y sufrir hasta que lleguemos al cielo, donde recibiremos la recompensa. Sí, por supuesto, es verdad, hay que aguantar ciertas cosas en la vida. Y todos, absolutamente todos, sufrimos de una manera u otra. Sufrimos porque no hay dinero, sufrimos porque tenemos malas relaciones, sufrimos porque los hijos son desobedientes, sufrimos porque nos tratan mal en el trabajo, sufrimos porque tenemos que transportarnos por más de una hora en el tráfico, y sufrimos y sufrimos y sufrimos. Por supuesto que todos sufrimos, eso le pasa a todo el mundo. Pero la realidad es que hay gozo en el camino al cielo. Hay muchas cosas que podemos disfrutar, y cuando hemos aprendido el secreto del contentamiento. El contentamiento es mucho mejor que la simple resignación o conformismo. El apóstol Pablo vemos que está agradeciendo a los filipenses por su apoyo,
pero no porque dependa de ellos su alegría. Veamos, este punto es importante. Le da gracia a los filipenses por su ayuda, pero no porque dependa de ellos para su alegría o bienestar. Su gratitud del apóstol Pablo, su gratitud muestra que reconoce la provisión de Dios a través de los filipenses. ¿Cómo cambia radicalmente? No le da gracias a los filipenses por su amor, sino le da gracias porque Dios los utilizó para proveerlo a él. Cambia demasiado, cambia radicalmente. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, el que contentamiento no es lo mismo que resignarse. La gratitud muestra que reconoce la provisión de Dios a través de los filipenses, de las personas. Esto nos recuerda que hay ayuda que recibimos, inclusive a través de otros, porque es una extensión del cuidado de Dios. Yo mismo he experimentado eso. He recibido la bendición de Dios de hermanos, pero le doy gracias a Dios porque ha sido su voluntad. Ha sido Él que ha movido corazones para mi vida, para la iglesia, para mi familia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. El versículo 11 nos da otro paso. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tienes oportunidad, subraya, recalca, memoriza: aprendido. He aprendido. Esto es importante. El aprendizaje. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y el segundo paso del contentamiento es comprender que el contentamiento se aprende. Se aprende. Dice Pablo: he aprendido a contentarme. La Nueva Versión Internacional leímos que dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: he aprendido a estar contento con lo que tengo. Bien, miremos. Ahora, esto ni es mágico ni es automático, ni es algo que sucede sin esfuerzo, porque sería hermoso, sería bueno y cómodo que fuera sin esfuerzo, simplemente por estar aquí, por leer la palabra, que saliera una varita mágica y que era: ya estás contento, ya estás contenta, ya estás contenta. No, es algo que requiere esfuerzo. El apóstol dice: he aprendido. Y para aprender hay que esforzarse. Yo me acuerdo cuando estaba, no en el kinder como ahora, ya estaba yo en la primaria, y empezaban con las famosísimas vocales, y decía yo A, O, U, E en desorden, y me machateaban: es A, E, I, O, U. A veces me faltaba una, pero finalmente me aprendí las vocales, gracias a Dios. Y ya avanzada la primaria, ahí vienen las tablas de multiplicar. La del 1 me la aprendí así, miren, así. La del 10 me la aprendí igual, pero la del 9 requería esfuerzo, requería dedicación. Cuando entré en la vocacional, las integrales, las diferenciales, el álgebra en la secundaria, requería esfuerzo y dedicación. Hermanos, el apóstol Pablo dice: he aprendido, lo cual requiere esfuerzo y dedicación. No es un asunto mágico, no es un asunto mágico ni automático. Ahora, podrías preguntarte: ¿cómo podemos aprender a estar satisfechos? ¿Cómo? Lo aprendemos por experiencia. El apóstol Pablo pasó por necesidades, y en esa necesidad, sin tener algo que llevarse al estómago, él aprendió. Él aprendió.
Y cuando tuvo abundancia, él aprendió. Y no solamente transcurrió su vida a través de la necesidad o a través de la abundancia, sino que experimentó y aprendió. Y supo vivir en escasez como en abundancia. Tenemos que aprender. Las cosas que suceden nos ilustran, nos hacen crecer, nos permiten mirar las cosas de una manera como Dios las permite que sucedan, que es para beneficio personal. Así que, ¿cómo podemos aprender a estar satisfecho? Lo aprendemos por experiencia. Podemos saber muchas cosas acerca de Dios. Yo conozco a muchos que saben muchas cosas de Dios. Increíble cantidad de cosas de Dios, de la Biblia. Algunos hasta citan versículos de la Biblia, pero sin aprender a vivir en contentamiento. ¿De qué nos sirve saber tantas cosas de Dios? ¿De qué nos sirve tener de tapa a tapa aprendida la Escritura si vivimos sin contentamiento? Es bueno saber, y de hecho hoy la próxima semana empezamos una nueva materias de capacitación, al final les darán informes. Es bueno saber, pero para aprender el contentamiento tenemos que vivir. Pablo aprendió a vivir en contentamiento cuando tenía poco, porque había pasado por esa experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado por ahí en el sofá, en los rincones, una moneda a ver si la completamos para la leche? Yo y muchos. Hemos pasado por situaciones adversas, difíciles. Tenemos que vivir. Y Pablo aprendió a vivir en contentamiento cuando tenía poco, cuando había pasado por esa experiencia. Mira, quisiera que te imagines algo, por un momento. Imagina que quieres enseñarle a manejar a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta. Imagínate eso. Imagina que le vas a enseñar y pues tienes que hablarle de todas las partes del carro, ¿no? Yo me acuerdo cuando a mí no me enseñó mi papá ni mi mamá, me enseñó un instructor, y fui a la academia esa de manejo y tenían un cajoncito con unos pedales ahí y un volante, y me decían: mira, esto es lo que va a tener el carro que vas a manejar, un volante y 3 pedales. Y yo decía: ya sé, es el acelerador, el medio freno y el freno. Así tenía yo el concepto, y ya me enseñaron que era el acelerador, ¿cómo se llama? El clutch, ¿verdad? Ya hasta se me olvidó porque manejo automático. El clutch y el freno. Entonces, resulta que yo ya creí que sabía, ¿verdad? Y así es como comenzamos a enseñarle a alguien, a un hijo, a un amigo, a un nieto. Le enseñas todas las partes del carro. Pueden aprender cuál es el volante, dónde está el pedal, cómo presionar el acelerador y todo lo demás. Es importante hacer todo eso. Debe comprender mentalmente todos los detalles del carro. Sin embargo, si va a aprender a manejar, tendrá que practicarlo. Cuando yo practiqué el volante ahí, y luego los pedales, y luego la palanca y todo, cuando el instructor me dijo: ahora sí, vamos a darnos una vueltecita, y me tocó ahí en la plaza de toros. Iba yo como a 5 a 10 kilómetros por hora, y dice el instructor: usted tiende a correr, ¿eh? Imagínense. Tenemos que practicar, es indispensable. Tendrás que subirte al carro con el que vas a salir a la calle y manejarlo. Una cosa es saber que hay que presionar el pedal del freno para detener el carro. Otra cosa es practicarlo y poder detener el carro sin hacer que los de atrás se pasen hasta adelante por la presión exagerada del freno.
Lo mismo sucede con el contentamiento, amados hermanos. Solo se aprende en el transcurso de la vida. Podemos aprender muchas cosas buenas acerca de Dios y debemos aprenderlas de hecho. Podemos oír buenos mensajes, memorizar versículos, conocer historias de la Biblia, y eso es esencial. Pero en el contentamiento habrá o vendrán, pero el contentamiento vendrá cuando recordamos esas cosas en el transcurso de nuestra vida. Cuando estás en medio de un problema y recuerdas alguna historia bíblica, te inspira a confiar en Dios. Y ahí, precisamente ahí es donde empiezas a aprender del contentamiento. Cuando dices que vas a orar en lugar de preocuparte por alguna situación, aprenderás un poco más. Cuando decides levantar tus manos en adoración a Dios en medio de la tribulación, avanzas más en tu camino al contentamiento. Pero amados hermanos, esto no es instantáneo ni milagroso. Esto toma tiempo el aprender, toma tiempo el experimentar, toma tiempo el vivir para recorrer el camino del contentamiento. Toma tiempo. Es más fácil para algunas personas. Algunos de nosotros tenemos un temperamento, una personalidad más sensible o ansiosa. No te compares con otros, sino simplemente sigue practicando la meditación de la palabra, la oración, la alabanza y todas las demás cosas que Dios nos enseña. Vamos al tercer paso. Filipenses 4:12. Dice, habíamos leído que dice he aprendido. Ahora el apóstol Pablo dice sé. ¿Por qué dice que sé? Porque ya lo aprendió. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El tercer paso para aprender el contentamiento es que el contentamiento es posible en cualquier situación. En cualquier situación. Mira, cómo dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Qué tremenda enseñanza del apóstol Pablo. Cuando las cosas van bien, podemos estar contentos. También lo podemos estar cuando pasamos alguna necesidad o algún problema. Cuando aprendemos a vivir en contentamiento, las circunstancias de la vida no nos afectan ya de la misma manera. Pensamos que si todo estuviera bien sería fácil vivir contentos, pero no siempre es así. Puede ser que todo nos vaya bien y que vivamos preocupados por lo que puede suceder después. Cuando logramos algo o estamos tranquilos, podemos perder la alegría porque nos preocupamos por lo que el futuro nos tiene preparados. Hermanos, el contentamiento no solo nos permite superar los momentos difíciles, también nos ayuda a disfrutar los momentos buenos. Cuando hemos aprendido el secreto del contentamiento, podemos celebrar las bendiciones de la vida sin estar preocupados por lo que pasará mañana. En cambio, si no estamos contentos, los momentos alegres se pueden convertir en lamentación. Lo repito, cuando no estamos contentos, los momentos alegres se pueden convertir en lamentación. Y voy a poner un ejemplo para entenderlo. Se cuenta la historia de una empleada que estaba en un cuarto
hablando con Dios y se lamentaba y le decía a Dios: si solo tuviera 1,000 pesos, si solo tuviera 1,000 pesos sería feliz. Su patrón, que pasaba por ahí, junto a la puerta del cuarto donde estaba esta empleada y que hablaba, la escuchó lo que decía. Y siendo un hombre de noble corazón, decidió hacer lo que estaba en su poder para que al menos una persona pudiera ser feliz. Así que tomó 2 billetes de a 500, entró al cuarto y se los entregó a la empleada. Ella sonrió y le dio las gracias muy efusivamente. Su patrón se quedó cerca de la puerta. Se detuvo ahí un rato porque quería escuchar lo que la empleada le dijera a Dios por la bendición que había dado. Pero lo que escuchó fue: ¿por qué no dije 2,000 pesos? ¿Por qué no dije 2,000 pesos? Porque con 2,000 pesos hubiera sido feliz. ¿Nos damos cuenta? Ella recibió lo que según ella le iba a hacer feliz, pero no fue feliz porque no estaba en contentamiento. En lugar de poder celebrar la bendición que Dios le dio, se quedó lamentando porque no pidió más. Lo mismo nos sucede cuando no hemos aprendido el contentamiento. Hasta las victorias y los logros nos dejan de satisfacer. Y cuarto y último paso para aprender del contentamiento. Entonces, dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cuarto paso es que entendamos que el contentamiento viene cuando dependemos de Cristo. Cuando dependemos de Él, de su voluntad, de su soberanía, de su perfección. La cuarta enseñanza en este pasaje acerca del contentamiento es que viene cuando dependemos de Cristo. En cualquier situación, el apóstol Pablo confiaba en su Padre Celestial. Sabía que iba a estar bien porque su hijo amado de Dios, porque se sabía que era un hijo amado de Dios por la fe en Jesucristo. Caminaba con Cristo, buscando su voluntad y confiando en Él. Hermanos, si somos hijos de Cristo, debemos de tener la misma confianza y la misma dependencia de Dios para vivir en contentamiento. El contentamiento viene cuando dependemos de Cristo. Sabía que iba a estar bien porque era un hijo amado. Por eso Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cambió o no cambió lo que decimos con lo que realmente está escrito? Por supuesto. Debemos de tener cuidado y estudiar y aprender y aplicar y vivir correctamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el apóstol Pablo: puedo enfrentar cualquier situación porque sé que Cristo está conmigo. Puedo pasar por momentos de necesidad porque sé que Cristo no me dejará. Puedo disfrutar de los momentos de abundancia porque sé que son bendiciones que vienen de la mano de mi amado Salvador y los recibo con gratitud. Al principio dijimos que el contentamiento no es lo mismo que estar resignados. Tampoco es lo mismo que el conformismo. Estar contento y agradecido no significa que dejemos de avanzar en la vida. No podemos tirarnos a la hamaca.
Tenemos que seguir avanzando hacia la meta. Tuvimos un mensaje extraordinario sobre cómo caminar hacia la meta. Hermanos, eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Él es el gran ejemplo de esto. Él había aprendido a estar contento en toda circunstancia, pero también seguía luchando por conseguir lo que Dios tenía para él. Filipenses 3:14, que ya vimos en mucho más palabras, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice la Nueva Traducción en este mismo versículo: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hermanos, para vivir en contentamiento no significa dejar de tener metas para simplemente conformarnos con lo que ya tenemos. Debemos vivir constantemente con metas para la semana, metas para el mes, para el próximo año, y esforzarnos y aprender y vivir la palabra de Dios. Vivir en contentamiento no significa dejar de tener metas para simplemente conformarnos con lo que ya tenemos. Más bien significa buscar primero la voluntad de Dios. Entregar las metas que tenemos en sus manos para vivir confiados en su ayuda. Y de esa manera podemos estar contentos en cualquier situación. El apóstol Pablo modela un estilo de vida donde el contentamiento se convierte en un testimonio del poder de Cristo en su vida. Su habilidad para permanecer firme, sin importar si tiene mucho o si tiene poco, es una evidencia de la fe que impacta a quienes lo rodean. Yo insisto que esta iglesia debe ser una iglesia de impacto para los que nos rodean. Primeramente para tu familia, para tus vecinos y para los que nos rodean a través de este templo. Nuestra confianza en la voluntad de Dios, nuestra dependencia de Dios, debe ser a través de vidas transformadas y vidas de impacto. Y que no nos vean más que nosotros confiamos plenamente en lo que Dios está haciendo. En una cultura como la que tenemos ahora, que enfatiza la autosuficiencia, el consumismo, el contentamiento cristiano se convierte en un testimonio que va contra esta cultura. Mucha gente se pregunta: ¿y cómo puedes vivir de esa manera? Porque Cristo está en mí, porque hago su voluntad, porque conozco su mensaje. Al vivir con gratitud y una paz que no depende de lo que pensemos, estamos reflejando la suficiencia de Cristo y su capacidad para llenar todas nuestras necesidades. Este es un llamado para ti, para los cristianos de hoy. Ser un reflejo de contentamiento y paz en un mundo que busca satisfacción en las cosas materiales y temporales de este mundo. Tenemos ese llamado como hijos de Dios a ser ese reflejo de contentamiento. Y termino con 3 preguntas y te las hago a ti de manera directa. Tú que estás escuchando con atención, ¿qué te hace falta para vivir contento? ¿Le das gracias a Dios por lo que Él te da? ¿Pones en práctica lo que aprendes en tu palabra? Respóndelas, llévatelas de tarea y respóndelas con sinceridad después de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Qué te hace falta para vivir contento? ¿Le das gracias a Dios por lo que Él te da? ¿Pones en práctica lo que aprendes en su palabra? Amada iglesia,
No sigas viviendo en frustración. Comprende lo que realmente significa la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aprende a vivir en contentamiento. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Poderoso Padre y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque ahora sabemos que esto lo necesitábamos escuchar otra vez, aprender. Gracias, Señor, porque hoy ha sido un alimento a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque ahora podemos, Señor, saber qué es lo que debemos hacer para vivir como el apóstol Pablo, en contentamiento. Ya sea como ahora que tenemos necesidad, o ya sea como ahora que tenemos abundancia, sabemos que dependemos absolutamente de ti. Si hay, es porque tú das. Si hace falta, es porque tú tienes un propósito. Te damos gracias, Señor, por este día, por este mensaje, y ayúdanos, Señor, a continuar creciendo, madurando en la fe. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el perfecto, santo nombre de tu Hijo y Salvador nuestro, Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué podemos hacer más que alabar a Dios? Levántate y alabemos al Señor.